Buenas tardes, bienvenidos a esta feria maravillosa, ENESA, una de mis ferias favoritas para trabajar. Y vengo a presentarles un libro que es, dice, El regreso autoritario del PRI, inventario de una nación en crisis. Cuando le planteé a Arturo Rodríguez, periodista de Proceso y amigo, en cuanto me contó que existía este libro, le dije, tienes que ir a ENESA a contarlo. Y es que no es un recuento, es nuestra peor pesadilla, el regreso del PRI. Son una serie de, desgraciadamente no son anécdotas, ¿no?, sino realidades de cómo un partido político pues volvió a devorar este país. Cuando empecé a leer el libro dije, no es posible, o sea, es como permanente, todo el tiempo sucede lo mismo, ¿sí? Es el país de nunca pasa nada, no dejamos que suceda, porque es responsabilidad nuestra que el PRI haya regresado. Y es responsabilidad nuestra que lo saquemos o le demos el resto del poder. Me gustaría leerles algunos fragmentos, para que tengamos idea de lo que está pasando. Cuando discutíamos en 2012, antes de las elecciones, sobre el regreso del PRI y cómo contarle a los jóvenes qué era el PRI, ¿no? Pues, ¿cómo se lo cuentas a un grupo de chavos que es su primera elección, que nunca han tenido, ¿no?, la idea de este nivel de autoritarismo? Sí, tuvieron 12 años del PAN, que bueno, como que no fueran suficientes Martita y sus secuaces, pero era diferente y había que contarlo de manera diferente. ¿Y qué cambió la elección? Ojalá totalmente no se pudo, pero ¿cuál fue la diferencia en estas elecciones? El movimiento 132. Y el movimiento 132 se dio de una manera que nos parece normal a todos los demás, que es, hay una realidad, ¿sí?, y luego viene la televisión y te la cuenta de otra manera. ¿Qué sucedió? Peña llegó a la Ibero, ¿no?, intentó comprar a varios alumnos para que se pararan en su conferencia, les intentaba dar 300 pesos a alumnos que pagan más o menos, yo creo que como 25,000 pesos mensuales de colegiatura, ¿no? Y les intentaron dar 300 pesos para que se sentaran y no dijeran nada, ¿no? No, como que las cuentas no les salieron. Y sucedió lo que todo el mundo sabemos, que fue un repudio brutal, empezaron a perseguirlo, acabó escondido en un baño. ¿Y cuál fue la diferencia ese día para esos alumnos de esa universidad privada? Que cuando llegaron en la noche a sus casas, les contaron otra historia. Y lo que ellos habían vivido por primera vez no se reflejaba en su noticiero. Claro, nosotros lo vemos diario, ¿verdad? Ellos no lo habían visto ahí. Y eso creó el movimiento 132. Esa diferencia de poder contar, ¿sí?, una realidad a través de los ojos de una televisora, es parte de los horrores del PRI. Y para contar los horrores del PRI, tenemos que contar quiénes son y de dónde vienen. Así que me gustaría leerles un pedacito. Es una cita que me gustó mucho porque es muy relevante. Dice, el PRI regresó al poder con los viejos conocidos, listado de varias generaciones de poderosos, entre los impensables gobernadores, los dirigentes estatales del partido,
Los líderes de congresos locales, los dirigentes del añejo corporativismo, mimetizado y acomodado en los últimos 12 años. 9 décadas desde que se impulsó el charrismo sindical, al amparo del poder presidencial. En vez de encarnado en toda su plenitud por la dirigente magisterial, el Bester Gordillo. Un día fueron llamados, al estilo soviético, la nomenclatura. En los viejos tiempos se solía celebrar estos eventos con concentraciones masivas, silbatos de ferrocarril y los acordes de Jesucita en Chihuahua o la marcha de Zacatecas. El día de su regreso fue diferente. Más que emanaba de las fuerzas vivas del partido y una concurrencia glamorosa, acostumbrada a discretos aplausos. El sonido fue saturado de música ambiental, de ambientación, de un paso a la ironía involuntaria. Al terminar la ceremonia, se oyó en los altavoces: «Devórame otra vez». Así es el PRI, regresó directamente a devorarnos. Cuando se habla del PRI, se habla de la familia política mexicana. La familia política mexicana es una araña permanente, con una araña que es el poder y que va tejiendo y va haciendo nudos entre cada uno de sus actores políticos para que no se desamarre y no se rompa por ninguna esquina. Sí. Para los que no saben, Peña Nieto es hijo de Gilberto Enrique Peña del Mazo, hijo, a su vez, del extinto cacique de Acambay, Severiano Peña, primo del exgobernador y exsecretario del Estado, Alfredo del Mazo González. La madre del presidente de México es María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, prima del exgobernador Montiel. Tanto del Mazo en 97 como Montiel en 2005 intentaron ser candidatos a la presidencia. Cuando intentas contar a esta mafia el poder, todos son los mismos. No hay forma de que se salgan. Es una amalgama de familias, recursos, negocios, tierra, ¿no?, que va perpetuándose, que va todo el tiempo amarrando otro hilo más de esta gran telaraña y que van haciendo algo que ha sido permanente en este país, que es hago un nudo para poder pasar como una arañita, pero lo más importante es para cubrirme las espaldas y cubrirle la espalda al que sigue. Yo te cuido mientras tú me cuidas. Eso es el PRI. Para que tengamos una idea del nivel de la violencia que ha sido que llegue el PRI a el regreso otra vez y de cómo priistas o no priistas se van comportando exactamente igual. El 3 de diciembre de 2012, 2 días después de la toma de posesión, Marcelo Ebrard, en sus últimos días como jefe de gobierno, inauguró la Casa del Hijo del Aguizote, una nueva lucecita para el centro histórico. Porfiriana, la familia Casaubon, uno de los vástagos, celebra e inaugura el homenaje al anarquismo magonista que confrontó al porfirismo. Pocos saben que el mayor acervo magonista no está ahí, sino en los fondos del archivo de Condomex, es decir, la colección documental que los agentes de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, han adquirido en pesquisas comerciales. La Ciudad de México y el país todo enaltece a los próceres, incluso a los perdedores de la historia, reprimidos y asesinados. Esta historia de quién tiene, ¿no?, este archivo no sería relevante si no fuera porque el día que intentaron sacar la prensa con la que se hacía el periódico Regeneración, el periódico magonista más importante, fueron amenazados y tuvieron que suspender el acto y tiempo después no supimos qué pasó. Así funciona el PRI.
Si algo sabemos del PRI, ¿sí?, es que no le importa la educación, no le importa la cultura, no le importa ni siquiera su historia. Las artes y las humanidades son menospreciadas en presupuestos y programas si no tienen una aplicación práctica en el sector industrial o de servicios. Por ejemplo, las carreras de filosofía desaparecieron entre 2000 y 2004 en las universidades públicas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. 3 de las 10 entidades más industrializadas del país. Y además, la Reforma Integral de Educación Media Superior, publicada en septiembre de 2008, eliminó la filosofía de los planes de estudio. Ese es el nivel que tenemos en este país. Y me gustaría preguntarle a Arturo, ya sabemos cómo llegamos hasta aquí, pero ¿cómo salimos de esta? Bienvenido, Arturo, a esta feria. Muchas gracias, Marina. Un aplauso para Marina Taibo, que ha tenido la generosidad de incluirme en un programa como este, tan interesante como todo lo que hace la Brigada Cultural para Leer en Libertad. Es el PRI. ¿Qué te lo pagaron? ¿Abrese? Bueno, ya, yo ya regresé todo. ¿Ahí está bien? Sí. Perfecto. Ya no se vicia, ¿verdad? Y que además me hace venir a uno de los lugares tan significativos para esta área metropolitana en la que vivimos, por ser un sector tan poblado y también tan olvidado por los grupos que históricamente han gobernado el Estado de México, convirtiéndolo en un botín para sus fines, al que históricamente hemos identificado como el llamado Grupo Atlacomulco, que ha mantenido fundamentalmente el poder en el Estado de México y que hoy alcanzó un viejo anhelo, que es llegar a la presidencia de la República. Estamos ya a 2 años de que el PRI regresó al poder presidencial y el viejo sistema político se reeditó. Ustedes, algunos de ustedes, los mayores, recordarán que hace algunos años, unos 15 años, se hablaba todavía del partido único, del partido de Estado. Los intelectuales decían, vivimos en una hegemonía política, y a quienes formaban parte, a los políticos que formaban parte de este sistema hegemónico, se les llamaba los hombres del sistema. ¿Quién era un hombre del sistema? Pues aquel que iniciaba en las bajas esferas del aparato partidista o gubernamental, iba avanzando, escalando diferentes cargos, diferentes puestos, hasta llegar a encumbrarse tanto en lo que tenía que ver con el poder político, mientras que por otro lado iba acumulando un gran poder económico, una gran riqueza que se formaba al amparo del poder. Y es aquí, en el Estado de México, donde podemos encontrar uno de los ejemplos más contundentes de esta forma de hacer política y enriquecerse, cuyos descendientes están ya en las listas de millonarios del mundo. Estoy hablando del caso de la familia Hank, de Carlos Hank González, que nos remite a estas historias románticas que solía fomentar el mismo sistema político,
de un hombre pobre que se convirtió en maestro rural y un día puso una tiendita y se metió a la política y así, trabajando mucho, se convirtió en un gran millonario y en un hombre muy poderoso. Cuando nos despojamos de esta lógica romántica con la que pretenden presentarnos a los hombres del sistema, nos damos cuenta de que la clase política mexicana se ha caracterizado por el encubrimiento, por la simulación, por esta forma de presentarnos como algo bueno, aquello que tiene su origen en la corrupción. En este libro yo hablo de la corrupción y también de la impunidad, es decir, de aquello que merece castigo y que mereciéndolo no se le castiga, es decir, aquello que no es punible, que es siendo punible no recibe castigo. Corrupción e impunidad creo que son la fórmula mediante la cual esta clase política ha podido trascender a través de la historia para convertir a nuestro país pues en lo que es ahora, un país donde la cantidad de pobres aumenta de manera sistemática, un país donde las grandes riquezas se concentran en unas cuantas manos, especialmente al amparo del poder, porque si revisamos la lista de los hombres más ricos de México, podremos observar que la mayoría han hecho sus grandes fortunas a partir del dinero público, de los negocios al amparo del poder político. ¿De qué estamos hablando? Miren, si nosotros observamos quiénes son estos grandes magnates, estos grandes millonarios, vamos a encontrar que son aquellos que fueron beneficiarios con los contratos del gobierno. Es decir, aquellos a los que les dijeron, bueno, compadre, a ti te toca hacer la carretera, te toca construir el hospital, te toca hacer la escuela, meter el sistema de agua en la ciudad, poner las gasolineras, y ahí fueron acumulando su riqueza. El gobierno les dio para que hicieran en muchos casos mal hecho lo que necesitaba el país. Luego, como ya tenían dinero, empezaron a comprar las empresas que eran del gobierno, no del gobierno, que eran del país. Por ejemplo, las grandes acereras que había en México, Altos Hornos, Icarza, empezaron a irse a manos de estos grandes capitalistas. Luego les vendieron los bancos a precio de ganga. Les dijeron, bueno, usted tiene dinero, aquí le vendo este banco, barato, para que pueda hacer negocio. Y finalmente hubo un día en que ni esas empresas funcionaron, porque naturalmente aquellos que llegan a hacer negocio, pues van a sacar dinero, no van a preocuparse por sacar adelante sus empresas, y estas empresas las cerraron o las vendieron a los grandes corporativos extranjeros. Luego ya no pudieron con los bancos y dijeron, bueno, vamos a venderle los bancos a los extranjeros. Pero como quedaron muy endeudados, dijo el gobierno, déjame te rescato. Es decir, ya le habían pagado, les habían hecho generar sus fortunas con los contratos de obra y con los contratos gubernamentales, les habían regalado las empresas del país, les habían permitido hacer lo que quisieran con esas empresas y con esos bancos, y cuando ya debían mucho, les dijeron, no te preocupes, ahora te vamos a rescatar. Y a nosotros no nos quedó más que, pues, pagar, porque a final de cuentas es fecha que los mexicanos seguimos pagando un IVA de 16%, para que esos grandes empresarios, esos grandes capitalistas que se hicieron ricos con el poder político, pudieran salir de sus deudas. En este sistema, pues naturalmente la clase política va por su tajada, no es nada más como que le regalen todo a los empresarios. Son socios, mantienen relaciones muchas veces familiares. Un ejemplo, vuelvo al de la familia Hank González, pues el profesor Carlos Hank
casó a su hija, a su hijo, con la hija de Roberto González Barrera, el dueño de Maseca, de la tortilla, una empresa que le regaló el país a un precio de ganga en los años 50, dueño de Banorte, un banco que también el país le cedió a un precio de ganga, y hoy pues uno de los hombres más ricos de México es justamente Carlos Jan González, un joven que lleva el nombre idéntico al de su abuelo y que es el dueño de Banorte, de Maseca y de todas las empresas que los Hank lograron desarrollar a través de los años. Así que la clase política se ha podido ir asociando de esta manera con los negocios al amparo del poder, con los recursos públicos a través de los años, generando una serie de redes familiares y de negocios que persisten hasta hoy. Las decisiones, así, que van tomando, tienen que ver con esto. Por eso hablamos en este libro de autoritarismo. Es decir, nos dice, necesitamos que el país progrese y vamos a vender todas las empresas, nos dijeron en la época de Salinas de Gortari, y ustedes se recordarán. Y bueno, pues el país no progresó, llegamos a una crisis económica terrible, esos señores se hicieron más ricos y hoy han regresado al poder político que habían medio cedido en los años pasados. Esta vez nos dicen, necesitamos que el país progrese, es el momento de México, vamos a generar las oportunidades, y entonces desarrollan una serie de reformas, la energética, la fiscal, la educativa, que aparentemente pretenden mejorar las condiciones del país, pero que en el fondo están favoreciendo a los mismos grandes intereses económicos, tanto de México como del extranjero. Y aquel que se les opone, pues le mandan a la fuerza pública, lo reprimen de algún modo, lo meten a la cárcel, lo desaparecen. Y este es un punto en el que me gustaría que pusiéramos especial atención, porque creo que vivimos uno de los momentos más oscuros del país. Es decir, en el pasado mucha gente sabía que oponérsele al gobierno podía tener una consecuencia y sabíamos de quién venía. Por eso era frecuente que la gente que se oponía a alguna decisión del gobierno dijera, y hago responsable al presidente de la República o hago responsable al gobernador fulano de tal de lo que pueda sucederme a mí o a mi familia, porque era fácil identificar quién podía estar detrás de una represión. Pero hoy nos enfrentamos a una simbiosis que a través de la historia de México no habíamos observado, y es la simbiosis de esta clase política y de esta clase empresarial de la que venimos hablando con la delincuencia organizada. Es decir, desde hace unos años, a partir del gobierno de Felipe Calderón, hemos visto que gente que se opone al poder, que se opone a una decisión de estos grupos de poder, de repente desaparece o es asesinada. Y nunca lo declaran oficialmente, pero por ahí empiezan las filtraciones en algunos medios de comunicación que dicen, bueno, aparentemente lo mataron porque estaba relacionado con el narco. Desapareció, sí, aparentemente lo desaparecieron porque tenía vínculos con la delincuencia organizada. Y así se va perdiendo el reclamo de justicia en este mundo de sombras que han dado en llamar delincuencia organizada, y nos lleva hasta encontrarnos con uno de los episodios más espantosos de las últimas décadas en México, que es el caso de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. ¿Por qué digo esto? Miren, creo que la mayoría de ustedes son padres de familia, veo gente adulta mayoritariamente en esta concentración. Y yo creo que si hay algo en lo que todos podremos coincidir, es en que si algo nos genera esperanza como sociedad, como individuos, como personas, como familias, son los jóvenes.
¿Por qué? Porque sobre ellos descansa el futuro de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, del país. Visto así, creo que si algo genera todavía más esperanza, especialmente en tiempos en que se ha vuelto más difícil poder acceder a la educación superior, si algo genera más esperanza, pues son los jóvenes profesionistas, ¿no? Los jóvenes que están estudiando pues para ser quienes en el futuro tendrán los conocimientos para sacarnos del atolladero. Pero yo pensaría que de estos jóvenes que generan esperanza, si un joven nos puede generar todavía más esperanza, es aquel que estudia para ser maestro, porque en sus manos no solo está el futuro a mediano plazo de las sociedades, sino el futuro a largo plazo de las generaciones que empiezan a figurar en nuestro contexto social, de los niños, pues. Y eso eran los muchachos de Ayotzinapa, muchachos que estaban estudiando para ser maestros de la infancia. Es decir, creo que se trataba de jóvenes que, a pesar de las adversidades que pueden encontrarse en la montaña y en las comunidades indígenas, habían logrado, y campesinas, habían logrado vencer obstáculos para llegar a ese centro de estudios y darse cuenta, con una visión crítica de las cosas, de que pues el país no va nada bien, que es algo en lo que todos o la mayoría hemos de coincidir. Y estos jóvenes se habían opuesto a la reforma educativa. ¿Por qué se oponían a la reforma educativa? Pues bueno, porque tenían una serie de consideraciones con las cuales a lo mejor no íbamos a escuchar en los noticiarios de Televisa o de TV Azteca, no íbamos a ver reflejados en los grandes medios de comunicación en México, pero que a final de cuentas podían tener razón o no, pero habían decidido fijar su postura y expresarlo, poniéndonos un ejemplo de lo que la sociedad civil debe hacer cuando se le imponen los criterios desde el epicentro de la opulencia. Lo que nos recordaba ahorita Marina tiene que ver con esto, es decir, cuando nos hablan de una reforma educativa, no se trata, como nos quieren decir a través de comerciales y de discursos, de que se vaya a tener una mejor educación para la infancia. Se trata de generar mejor mano de obra para las empresas, porque todo esto está concatenado, porque se trata de una reforma laboral previa que disminuye los derechos laborales de los trabajadores. Se trata de una reforma fiscal que nos deja la carga al pueblo de los impuestos que los grandes ricos no pagan, de los rescates bancarios como el del Fobaproa. Y se trata de las reformas que se han concentrado en regalar lo que queda del país a partir de las telecomunicaciones, del petróleo, del gas y de la electricidad. Y ahora ya sabemos que también del agua, porque estos gobiernos creen que, o más bien no lo creen, ellos saben que pueden hacer un gran negocio con lo que de origen era un servicio público, ¿no? Es decir, el sistema de agua no es que no genere ingresos y no sea buen negocio. El sistema de agua es un servicio público. Nosotros pagamos impuestos y pagamos un consumo mínimo para que se nos abastezca un derecho natural, que es al agua potable. Estos señores lo ven como la posibilidad de hacer negocios. Oye, compadre, y si agarramos la concesión, ¿verdad?, del agua, y que toda la gente de Nesa nos pague, y entonces ya el dinero no va a ser para el gobierno ni para el pueblo, va a ser para la empresa. Y lo mismo con el petróleo y lo mismo con la electricidad. Bueno, así concatenadas estas reformas, pues naturalmente los muchachos de Ayotzinapa dijeron, no estamos de acuerdo con la reforma educativa, lo expresaron una y otra vez,
se les dieron ultimátums, fueron objeto de varias agresiones en los meses previos, hasta que un día desaparecieron. Desaparecieron, nadie supo qué fue lo que pasó, porque el gobierno pues no lo ha esclarecido. Nos han dado una serie de versiones que, a la luz del conocimiento de la gente de ciencia, pues es inverosímil. Y el factor fue esta simbiosis de delincuencia organizada con clase política, que nos dice, bueno, dice el gobierno, fueron los criminales a quienes se los entregaron los policías y los desaparecieron. Por eso hablo de que se trata de uno de los momentos más oscuros de la historia de nuestro país. Y al decirlo, naturalmente, creo que, y al explicarlo en estos términos, creo que todos podríamos suponer pues que no hay mucho por hacer, ¿verdad? Porque el que protesta, el que levanta la voz, el que se queja, el que denuncia, el que interpone los recursos jurídicos, el que se ampara, pues corre riesgo. Pero aún así, yo he dedicado una gran parte del libro, o la parte final del libro, en la serie del cierre, a lo que hoy nos genera esperanza, a lo que puede generar los cambios que este país necesita. Y con esto quiero decir que en los últimos años hemos visto como ciudadanos, bueno, yo lo he registrado porque soy reportero, a eso me dedico, pero como ciudadano también he visto pasar, quizás en los últimos 10 o 15 años, numerosas movilizaciones, movimientos, organizaciones que reclaman una u otra cosa. Y a veces vemos a un grupo de campesinos reclamando por su tierra. Y del otro extremo del país vemos a esa tribu que a mí me sigue admirando, la nación yaqui. Me encanta conocer de ellos. Taibo escribió un libro sobre esa nación tan fuerte, valiente, que está reclamando por el agua. Y por allá, en la Sierra Norte de Puebla, vamos a saber de un grupo de indígenas que se resiste a que llegue una minera a destruir sus montañas. Y quizás en Guerrero vamos a ver a un grupo de maestros que se opone a la reforma educativa, que pretende despojarlos de sus derechos laborales fundamentales. Y una huelga obrera por allá en Tamaulipas, en una maquila, donde las mujeres son explotadas de manera análoga a la esclavitud. Y vamos a encontrar quizás en otro lugar del sureste, pues la resistencia a un proyecto energético de gran calado que va a destruir las formas tradicionales de subsistir, y a muchachos universitarios que se oponen a los cacicazgos de los rectores en las diferentes universidades y de los grupos de poder que convierten a las universidades en un botín y en un negocio. Y nos podemos seguir con un largo listado, los ambientalistas que tratan de defender una especie natural, etcétera. Y platicando con varios investigadores de la política, pues yo les preguntaba si hay tanta inconformidad y si hay tanta resistencia a que las cosas cambien, ¿por qué no cambian? Y me parece que uno de ellos, que es un hombre de una zona muy complicada, ustedes recordarán aquello de Bosnia y Herzegovina y de la situación bélica de la guerra que se dio hace unos 15 años allá. Dejan Mihailovic, que es un filósofo serbio, me decía, el problema está en que el poder nos ha llevado a diversificar nuestras luchas.
Entonces la persona o las señoras bonitas de la delegación Benito Juárez que salen a protestar por sus árboles que les cortaron hace unos días, o por los parquímetros, habrá otras en las comunidades originarias del sur de la Ciudad de México que estarán reclamando para que no les arrebaten sus tierras los grandes inversionistas de la construcción, que cada vez nos venden más caro, hasta ser inaccesible tener casa o departamento. O quizás por allá en Guanajuato haya un problema electoral y todas estas luchas van a tener diferentes objetivos. Dice, y el problema, decía este filósofo, es que en la especialización y la separación de las luchas, pues se ha perdido de vista la lucha fundamental, que es la lucha de clases. Porque además nos han enseñado en estos últimos años a que esos conceptos, no, es que son del barbón ese del Marx, trasnochado, que ya no tiene sentido, fracasó el modelo. Y, bueno, pues no. La realidad de lo que ocurre es que detrás de todos estos conflictos sociales, detrás de todos estos reclamos, independientemente de lo variados que sean, está siempre la injusticia y la desigualdad. Están siempre los grupos de poder, los más ricos y los más encumbrados políticamente, con sus familias, con sus generaciones, con sus redes familiares como señores feudales, que son muy poquitos, y está la mayor parte de la población que está padeciendo las injusticias que esos grupos, así con las siglas del PRI o del PAN o del PRD o del que sea, pues cometen para seguirse enriqueciéndose y empoderándose. Entonces, yo no sé si yo tenga una respuesta a tu pregunta, Marina, pero creo que es justamente esto, la capacidad que podamos tener como ciudadanos de ver que absolutamente en todos los casos la injusticia tiene siempre un mismo origen y que eso es lo que como individuos nos hermana. Muchas gracias, Arturo. Es que pensando, escuchándote hablar, decía, a ver, para mí han cambiado dos cosas. Nosotros sabíamos cómo era el PRI. El PRI era, el gobierno llega, pone un hospital, ¿no? Y el director del hospital le pide a su primo, ¿no? Pues que haga el negocio de las batas, ¿no? Entonces, en vez de comprárselos a los que se los compraba siempre, pues se lo compra a su primo, ¿no? Pues, se queda con una corta, ¿no? Y mantiene un negocio para él y para su primo, ¿no? Bueno, pero algo cambió en este gobierno, porque yo no los veo manteniendo ningún negocio. O sea, no están manteniendo ningún negocio que ya privatizaron las playas. Y hace 3 días, en Playa del Carmen, llegó la policía a mover a una señora, ¿sí? Porque se paró abajo de una palmera. Y llegaron a decirle, es que esa palmera es privada. Imagínense el nivel de ridiculez, ¿no? Y la quitaron, la quitó la policía de una palmera. Yo ya no veo a ese PRI que construye, digamos, o por lo menos construye el hospital. O sea, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? Es privatizo, la lana, el hospital que iba a haber ya no existe, la lana ya me la quedé, ya ni siquiera tengo la opción del negocio para mi primo de las batas, porque ya les vendí todo. Y ni siquiera ellos mismos, como en su propia manera para subsistir, digamos, ¿no? Bueno, pues antes encontraban un sistema de chamba permanente, ¿no? Pues en el que ibas a ir a colocar a toda tu familia, a todos tus parientes y a todo el mundo, pues ya vas asegurando el hueso, ¿no? Yo no veo en el gobierno de Peña Nieto eso, al revés, yo veo que van sistemáticamente destruyendo el país,
y destruyendo hasta sus propios negocios. O sea, sí, lo están vendiendo, se están embolsando lo que quieren, pero pues en cualquier momento se va a acabar, ¿no? Y se va a acabar para ellos y para todos. Yo creo que ese es uno de los cambios primeros que veo con respecto al resto del PRI. O sea, cómo llegó el PRI de manera diferente y mucho más autoritaria y mucho más salvaje eso. Y el segundo cambio que veo es Ayotzinapa. Ayotzinapa creo que nos cambió a todos. Y Ayotzinapa creó una línea muy delgadita, pero bien clarita, ¿sí? Que es de qué lado estás, compadre. ¿Eres víctima o victimario? Me ha sorprendido mucho cómo gente que no se dirigía la palabra, de pronto entre intelectuales, ¿no? Pues los dos están luchando para el mismo lado para que Ayotzinapa no se pierda, no se olvide. Gente que ha logrado poner sus diferencias aparte, porque si te cruzas al otro lado de la raya, estás del lado de los asesinos. Podrás estar haciendo más chamba, menos chamba, a lo mejor tu chamba es todos los días poner un tuit y no dejar que se olviden los nombres como hace Epigmenio Ibarra todas las santas noches, desde hace 6 meses, hace un pase de lista con los nombres de los 43. O a lo mejor es hacer una investigación, hacer un libro, hacer la chamba. ¿Sí? Pero el otro lado de la raya están los asesinos. Y no solo los asesinos, está toda esa clase política que está manteniendo a esos asesinos. Entonces creo que esos han sido 2 cambios muy fuertes en esta sociedad, ¿no? Un país que se está destrozando y que se está autodestrozando, un PRI que se está autodestrozando, pero yo no sé cómo van a perpetuarse. Ya no digas como económicamente, o sea, cómo van a seguir, ¿no? Sí, No entiendo. a mí sí me gustaría comentar. Lo que pasa es que elevaron la mira de los negocios. Okay. Por ejemplo, antes, y efectivamente, pues era posible que un secretario de salud dijera, vamos a darle el negocio de las batas y de las sábanas a mi compadre. Y de ahí, pues ahí vamos, ¿verdad? Hay un porcentaje de comisión. Pero hoy han decidido mejor darle el hospital al compadre. Mira, el caso compadre era gringo. Claro. Pero ni siquiera mexicano, el nuevo compadre ni siquiera es mexicano. Lo que pasa es que hay de los dos. La diferencia es esta. Mira, por ejemplo, en Ixtapaluca, le dieron el hospital, en lugar de que fuera del gobierno y que el gobierno lo manteniera, ahora lo tiene el cuñado de Salinas de Gortari, Hipólito Gerard, ¿no? Y tiene 2 más en Sinaloa. Y seguramente le van a dar más en lo que falta. Y apenas van 2 años, ¿no? La garra. Entonces vamos para largo con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues estar atentos como ciudadanos. Creo que efectivamente hay un cambio, como tú lo dices, después de Ayotzinapa, y yo creo que pues pudiera ser que contribuyera a cambiar el orden de las cosas, ¿no? Porque creo que si algo habíamos observado con los presidentes históricos era que pues al quinto año de gobierno empezaban a tener problemas y casos de corrupción, y hoy vemos que desde el primero, y ya salió la Casa Blanca de la Gaviota, y ya salió la otra de Malinalco, de Luis Videgaray, y ya salió, y pues así no la podemos llevar, ¿verdad? Lo de los cuñados de Salinas. Pero bueno, pues... Es que además es una cosa muy... A ver, ¿cómo nosotros, ciudadanos de a pie, peleamos contra eso? ¿No? Peleas contra ese monstruo. Estoy viéndole la cara a la señora que dice que no hay cómo. Sí, sí hay cómo. Este tianguis es un ejemplo de eso. Informar permanentemente. La asociación civil a la que pertenezco, que hace este tianguis junto con las autoridades
de Nezahualcóyotl, llevamos 5 años en donde en todos los lugares donde nos paramos nos dedicamos a informar. Por eso es tan importante tener a periodistas con nosotros contándoles directamente lo que está pasando. La única diferencia para que nos organicemos es convencer a la gente. Nosotros no convencemos a la gente con cubetas, ni con camisetas, ni con... No, nosotros convencemos a la gente con charlas y con pláticas. Y el que de pronto tengamos, por ejemplo, todas las charlas grabadas, ¿no? En que las puedas ver en nuestra página de internet y las puedas descargar, y todos los libros que hace la Asociación Civil se puedan descargar en PDF y se regalen libros, pues es nuestra forma de resistencia. Y como esa debe de haber muchísimas más. Sí se puede, y sí se puede educar contra la corrupción y la impunidad. Y nos va a costar un chorro a todos. Pero es la única forma, permanentemente. ¿Sí? O sea, yo creo que me moriría de vergüenza si alguien me dice alguna vez corrupta. ¿Sí? O sea, el problema no es el alto que te pasaste y el poli al que le diste la lana por pasarte el alto. El problema es que crees que eso no importa, no es grave. O sea, decías 2 palabras, corrupción e impunidad. Son las 2 palabras que han mantenido al PRI perpetuado, permanente. Ahí lo tenemos y no hay forma. ¿Por qué? Porque juegan una sobre la otra permanentemente, ¿no? O sea, hago una tranza, no pasa nada, nadie me la cobra, sigo haciendo una tranza, no pasa nada. Hace varios años salió una nota que decía que el mejor negocio en México era asaltar un banco. Que primero tenías algo así como una 9 de que te agarraran. O sea, ya habías asaltado 9 bancos, ¿no? Para cuando te agarraban la 9ª vez, pues imagínate la lana que tenías, ¿no? O sea, ya tenías acumulada bolsa. Luego, de aquí a que entrabas o sea, lograbas el proceso, ¿no? La cantidad de factores que tenías de gente para corromper en el proceso, desde el poli que te agarraba, ¿no? O sea, la patrulla que te agarraba físicamente, que te pescó saliendo del banco con la lana, hasta el Ministerio Público, el abogado que te tocó, era el mejor negocio, ¿no? O sea, tú ya tenías como el suficiente capital y la suficiente cantidad de grados, ¿no? Corruptibles que podías comprar, en donde al final no pisabas la cárcel. Claro, ¿cuánta gente conocen inocente que está en la cárcel? ¿Por qué? Pues porque la impunidad, ¿sí?, sirve para acusar al de al lado. Y tenemos un sistema en donde perpetua, pero sí se puede. La información es la diferencia, ¿sí? La información y dar la pelea. Es la única forma que veo que es con lo que podemos pelear. No sé qué opinas sobre eso. Oh, muchas gracias, Marina. Pues yo les decía que al final del libro hay una gran referencia a la esperanza en los ciudadanos que están decididos a cambiar las cosas, ¿no? Y menciono algunos ejemplos, pero estoy convencido de que uno de esos ejemplos pues es justo este esfuerzo de la Asociación Civil para Leer en Libertad, que no solo está organizando estas ferias, poniendo a precios accesibles por los acuerdos con los comerciantes libreros, pues sus productos, sino que además ha hecho un esfuerzo maravilloso por regalar libros, por conseguir que autores cedan sus derechos, por lograr llevar a diferentes zonas de esta región pues estos productos extraordinarios que son los que nos pueden llevar
cambiar, a experimentar, a razonar, a conocer, a viajar a través de la lectura y a generar precisamente lo que el nombre expresa, la libertad de pensamiento, que es a partir de la cual se pueden conquistar las demás libertades. Yo te agradezco mucho, Marina, y a la asociación, a la Brigada Cultural, y bueno, pues espero que no sea la última vez que me inviten, porque me gusta mucho estar con ustedes. Muchísimas gracias, Arturo. Abrimos a preguntas. ¿Quiere? Buenas tardes, me presento, mi nombre es Miroslava Hernández y básicamente en el momento en que me di cuenta de su título, pensé en una serie de deducciones que le podría pedir de favor que me detenga hasta el momento en que no estoy dando en el clavo. Primero, el título en sí ya es muy prometedor porque habla del regreso del autoritarismo del PRI. En una serie de lógica pensé, bueno, si trata de un inventario es básicamente el reporte de los daños y al final va a concluir con un movimiento o una doctrina que podríamos seguir. Para esto, le pregunto a usted, ¿cuál es la finalidad última de este libro? Porque en comparación de otros autores que han hablado acerca de lo mismo, de conferencias que se han dado a lo largo de todo el país, yo quisiera preguntarle, ¿tiene algún tinte? Porque en principio ustedes toman en cuenta la corrupción, la impunidad, y esos son temas muy generales, que en sí deberían de ser apartidistas, porque nadie se libra de ello. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, contrastan el hecho de que, por ejemplo, no sé si sea un dato del libro o fue un comentario, en el que mencionan que, por ejemplo, en el 2000, la carrera de filosofía había bajado, por ejemplo, digamos, el presupuesto para poder sostenerla, así como actividades culturales y demás. Bueno, en el 2000 ni siquiera está el PRI gobernando. Entonces yo dije, muy bien, entonces no solamente están tomando al PRI, sino que están tomando otros partidos para hacer referencia de la corrupción y la impunidad. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo del título? Si nos van a aparecer una serie de recuento de daños, pues es meramente informativo. Y el género literario narrativo, pues bueno, está lleno de este tema. Entonces, si puede llegar a ser académico, ¿usted propone al final alguna recomendación? Por ejemplo, para las próximas elecciones está muy bien, por ejemplo, un recuento histórico de todos los nombres y apellidos que podemos reconocer próximamente, pero vaya, ¿por qué el título? ¿Tiene un fin apartidista? ¿Qué diferencia hay con otros autores? Por favor. Bueno, muchas gracias primero por la intervención. Me parece muy pertinente, en realidad. Desde las primeras páginas del libro, yo hago un planteamiento que me parece importante destacar hoy, que tiene que ver con la identificación del PRI como un sistema. Yo empezaba esta charla hablando de que en el pasado vivíamos bajo un modelo que los intelectuales decían era la hegemonía política o el arreglo hegemónico, que no es otra cosa más que el acuerdo entre los diferentes grupos de poder, pues para mantenerse dentro del PRI y conservar el poder, que inicia a partir de Plutarco Elías Calles, en los finales de los años 20, con la creación de este instituto político, que cambia de nombres en 3 ocasiones y que históricamente lo conocemos como el PRI, un arreglo hegemónico que se integraba por los hombres del sistema. El planteamiento, por ejemplo, en las genealogías y en diferentes aspectos central, y que yo me atrevería a decir que es la hipótesis central de este trabajo periodístico, es que la hegemonía política se reeditó, pero se reeditó con diversidad de siglas y cuya expresión más clara y contundente es el Pacto por México. Y además lo documento estadísticamente para dejar claras las opciones, ¿no? Que no hay. Le voy a poner un ejemplo. El PAN ha tenido determinada cantidad de gobernadores en el país, ¿no? Baja California, Chihuahua, Nuevo León, etc. En el libro lo que yo hago es que identifico quiénes son
los gobernadores que han surgido por el PAN, y resulta que la mitad venían del PRI. Si nos vamos a las izquierdas es más o menos similar. Yo creo que de manera muy clara, bueno, Movimiento Ciudadano pues es un partido creado exprofeso por un expriista que es Dante Delgado, que fue gobernador de Veracruz. Pero si pensamos en el PRD, le pondría como ejemplos que de los 4 jefes de gobierno electos en el Distrito Federal, 3 son de origen priista. Y podemos ir todavía a referencias más recientes. El caso de Guerrero, con Ángel Aguirre. Pues Ángel Aguirre era un priista que ya había sido gobernador interino de Guerrero y que en un pleito intestino dentro del PRI formal, pues él era del grupo de Peña Nieto, el grupo de Manlio Fabio Beltrones apoyaba a su primo, que era Manuel Añorbe, primo y compadre, o sea, al final de cuentas tampoco hay como... Y pues ganó Manlio Fabio, entonces quedó Añorbe por el PRI y Ángel Aguirre se fue al PRD. ¿Cuál es la diferencia? Pues ninguna. Es lo mismo como ocurre actualmente en Tabasco, lo vimos ayer antier, golpean de una manera absurda, salvaje a un grupo de indígenas, chontales me parece, y el gobernador sale a decir, es que no vamos a permitir que bloqueen la libertad aquí, la libertad de tránsito, y el Estado de Derecho se tiene que aplicar, y todas estas frases que dicen los políticos siempre. Pues la verdad es que fue una represión a un grupo de mujeres que estaba protestando. Entonces, a su pregunta yo le respondería, primero que nada, como periodista, y aquí lo comentó Marina, yo lo reitero, yo trabajo en la revista Proceso y pues hay algunas personalidades que a quienes trabajamos en esa revista nos han influido de manera significativa. A algunos les sonará el nombre, que era Vicente Leñero y Julio Scherer, o mejor dicho, Julio Scherer y Vicente Leñero, como sea. Leñero tenía una expresión y decía que el periodismo sirve para contar, porque este planteamiento que usted me hace es muy frecuente para nosotros los periodistas cuando hacemos libros. Nos dicen, bueno, ¿cuál es su interés? Pues mi interés es contar. Contar lo que yo desde mi trabajo, mi capacidad, mi limitada o no, como sea, he podido documentar a través de este tiempo y a final de cuentas es el lector, el ciudadano, como ocurre con las publicaciones periodísticas en general, el que decide cuál es su postura, el que decide creer o no creer. No sé si podamos decir que esto es un resumen en sí mismo, creo que al menos no era mi propósito, ¿no? No es un libro académico, sí tomo algunas referencias académicas para explicar cosas. Voy a poner un ejemplo, los anarquistas, ¿no? Que ahora para todo nos dicen, es que fueron los anarquistas. Pues a ver quiénes son, qué son. Yo voy, platico con algunos de ellos, documento sus historias y además explico los conceptos del anarquismo en sus diferentes corrientes. Entonces sí, hay alguna parte que tiene que ver con estas consultas académicas, pero mayormente es periodismo, es ir a documentar las historias, sacar documentos, explicarlos, porque no es lo mismo leer un documento en bruto que procesarlo para decir, bueno, lo que nos están diciendo aquí es algo que podamos entender todos, ¿no? Que es un poco como la función de los periodistas. Y respecto a lo del proceso electoral, no. Yo no tengo ningún interés político partidista, ni me atrevería a plantear como una oferta electoral, lo que sería casi periodísticamente suicida. Hay diferentes opciones partidistas, hay, a mí me parece que son más o menos iguales.
Hay quienes están llamando a no votar porque el sistema no les resulta, hay quienes creen que esa es una medida poco afortunada. Yo creo que a final de cuentas, como ciudadanos, pues las decisiones las tenemos que tomar, pero eso sí, razonándolas, ¿no? Muchísimas gracias. Yo añadiría una cosa más de lo que dijo Arturo. ¿Por qué sería importante leerlo? Porque se nos olvida todo en este país. Porque desgraciadamente se nos olvida bien fácil y bien rápido. Hace 2 años, el 1 de diciembre, hubo una de las represiones más brutales en este país, ¿sí? De los 100 chicos que metieron a la cárcel el 1 de diciembre, gracias a la Liga de Abogados 1 de diciembre, que se conformó ese mismo día en grupos de abogados de varios grupos, salieron 99. ¿Sí? No les pudieron probar absolutamente nada. Y se nos olvida. Y se nos olvida que le inventaron cargos a Mario, se nos olvida que le inventaron cargos a Luna, y se nos olvida que le inventaron cargos a miles y miles de jóvenes, ¿sí? Que iban pasando, ¿sí? A una señora que iba con su hijo y fue a comprar los útiles del colegio, ¿sí? Y de la que iba pasando, vas pa'l bote. Y caes, como una frase muy mexicana, digamos, caíste en desgracia. Eso significa que te comió el sistema, que no tienes cómo salir. ¿Por qué creo que es un libro importante? Porque no se nos puede olvidar cómo son. Porque no podemos bajar la guardia. Porque no podemos pensar que esta vez va a ser diferente. Que sí, que a lo mejor el diputado que vino a mi colonia se va a comportar de manera diferente. No, pues firmó el Pacto por México, yo no veo que se comporte muy diferente. ¿Sí? ¿Vas a votar? ¿No vas a votar? ¿Vas a decidir? ¿Van a decidir por ti? Creo que esa es nuestra chamba. Así que le doy muchísimas gracias a Arturo, muchísimas gracias a todos, bienvenido. Un regalo de parte de la Brigada para Leer en Libertad, son los libros que editamos para esta feria, así que sale con todo el ponche paquete. Y un aviso que tenemos libros de Arturo con descuento de feria, precio normal es de 280 pesos y pues la editorial se puso guapa, así que 250, por lo menos le bajó tantito, 250 precio de feria y va a estar firmando libros en esa mesa que tenemos enfrente. Muchísimas gracias a todos.